Dios me la bendiga, hermana, mi esposa. Bienvenidos, hermanos, una vez más a la casa de TFC Westlaco en español con ustedes. Si no me conocen, yo soy el pastor David Mendoza. Un placer con ustedes de estar de nuevo para compartir la palabra de hoy, del día de hoy, y seguir la serie que empezamos la semana pasada, una serie que hemos titulado Primicias. Antes de entrar en pleno de eso, levante su mano si estuvo aquí la semana pasada empezando esta serie. Un buen grupo. Es un tema un poco divisivo, un poco difícil como ministro hablar de temas de dinero, de economía. Así que les animo que tengan ese corazón listo y dispuesto para aprender un poco de ello. Y de hecho, no siempre lo hago, pero esta vez sí siento de parte de Dios que lo quiero hacer. Si no estuvieron aquí la semana pasada, les animo, vayan y busquen ese mensaje. Yo creo que va a ser una serie de 3 semanas en el cual no estamos levantando ofrenda, no estamos tratando de recaudar fondos para algo específico. Lo que simplemente estamos haciendo es queremos aprender más de este tema de dinero, este tema de la economía, porque es un tema muy, muy importante que afecta a diferentes aspectos de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestro estrés, de todo eso. Entonces es un tema importantísimo. La semana pasada lo introducí. Si no estuvieron aquí, les animo, busquen ese mensaje después. Pero la idea es que el dinero y la economía es algo que es un asunto de corazón. Empezamos por ahí, es algo que tenemos en el corazón. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Así que quiero hablar un poco con transparencia, con un poco de enseñanza, la importancia de saber eso. Y a la misma vez hablamos un poco de cómo el dinero también tiene la capacidad de ciegarnos. No nos permite ver las cosas bien. De repente hacemos cosas como que no son cristianas simplemente por las cosas, por temas de economía o de dinero. Y lo que quise dar a entender es que tenemos que permitir que Dios tenga acceso a ese aspecto de nuestra vida. Permitir que el Evangelio de Cristo mismo tenga la oportunidad de informar nuestro comportamiento en temas de dinero. ¿Cuántos lo reciben esta tarde? Entonces, eso es lo que empezamos la semana pasada. Les animo, si no estuvieron aquí, lo pueden visitar de nuevo en nuestras redes sociales y en línea. Hoy voy a continuar el mensaje. La semana pasada sentí como que fue un mensaje de quebrar ideas, quebrar pensamientos y quebrar quizá unas ideas malas que tenemos. Hoy quiero construir. Quiero dar unos principios bíblicos que tenemos que recordar y mantener firmes en nuestra fe cuando hablamos de temas de dinero. El mensaje de hoy, si tienen su pluma, su guía, su papelito por ahí, su teléfono para apuntar sus notas. Les animo a que tomen las notas por hoy. Como siempre, manténganse disciplinados si está usando su teléfono. Pero el mensaje de hoy lo he titulado La prioridad del dinero. La prioridad del dinero. Y de eso quiero hablar esta tarde. ¿Qué prioridad tenemos que tener en mente cuando hablamos de finanza? Para empezar, me gustaría hacer algo, un poco de estudio, un poco de enseñanza, un poco de resumen, si me lo permiten, porque cuando hablo de temas de dinero, la semana pasada como que quebré muchos pensamientos, hice un poco de construcción para bajar pensamientos malos o derrotar esas ideas. Hoy quiero hablar de qué tenemos que hacer, pero antes de entrar de pleno en lo que yo pienso quiere transmitir Dios y el Espíritu Santo, hoy me gustaría pasar un poco de momentos en el tema del diezmo. Porque ese tema es algo que ha sido muy divisivo a través de los años, a través del pueblo de Dios. Lo discutimos mucho, lo peleamos. Hay ideas que dicen, pues está en el Antiguo Testamento, no lo miramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué está sucediendo con este tema del diezmo? Para empezar, me gustaría hacer un resumen. No me voy a enfocar completamente en el diezmo, porque yo creo que Dios tiene más para nosotros, más allá del diezmo. Pero sí quiero hablarlo para que nos informemos de lo que dice la palabra de Dios. Así que vayan conmigo al libro de Génesis 14. Lo que quiero hacer, como les digo, es un poco de enseñanza, un poco de resumen bíblico sobre este tema del diezmo. Y quiero empezar con Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham en la palabra de Dios? Abraham fue el primero. Abraham fue la persona que Dios eligió para construir el pueblo de Israel. Abraham, antes de que hubiera pueblo, antes de que hubiera mandamientos, antes de que hubiera Moisés, era una persona que se llamaba Abraham. Dios usó a Abraham y eligió a Abraham que fuera la fundación del pueblo de Israel. Le multiplicó su descendencia. Dijo, yo te voy a elegir a ti y mediante tu vida voy a crear un pueblo. Entonces Abraham era el primero. Entonces Abraham una vez fue a una batalla
Estaba defendiendo a un familiar, fue a rescatar a una persona, hubo una batalla, ganó esa batalla, alcanzó una victoria y en esa victoria resultaron mucho ganado, muchas propiedades y muchas cosas que ganó, mucho dinero, mucho tesoro, si lo puedo decir de esa manera. Entonces Abraham alcanzó esta victoria y venía a su casa con todo su tesoro que había ganado en la batalla. Miren lo que sucede en Génesis 14, 18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ya había sacerdocio, era en el inicio, todavía no había los mandamientos, todavía no había pueblo de Israel, pero ya había un sacerdote. Ese sacerdote le ofreció pan y vino a Abraham. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio, y ahí se encuentra la primera vez que miramos la palabra diezmo en el pueblo de Israel. Abraham, sin ley, sin mandamientos, sin Jesús, en el mero principio del pueblo de Israel, regresó con su victoria y le dio una porción al sacerdote. Importante saberlo. Pero sigue la palabra de Dios. Pasaron varios años, como les digo, esto es un resumen. Pasaron varios años, llegó el pueblo de Israel a multiplicarse como Dios había prometido, de tal manera que se encontraron en la esclavitud en Egipcio. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Eran esclavos, Dios eligió a Moisés a rescatarlos de esa esclavitud. Moisés los rescató, los sacó de Egipcio, los llevó al desierto y en el desierto Dios les dio los mandamientos. Dijo: este es mi pueblo elegido. Era Abraham, pero Abraham se multiplicó, su descendencia, y este es mi pueblo. Y porque es mi pueblo, este pueblo tiene que comportarse de cierta manera. Este pueblo tiene que ser cierto ejemplo para el resto del mundo. Y para que ellos lo hagan, necesitan saber mis mandatos. Entonces Dios le dio los mandamientos. Honren a su padre y su madre, no echen mentiras, pórtense bien, etcétera, etcétera. Entonces en el desierto les dio sus mandamientos y también les dio un mandamiento sobre el diezmo. Porque en ese entonces había un sacerdocio. Ese sacerdocio se encargaba del templo. Hacían los servicios, hacían los festivales de reuniones, había ayuda para los pobres, para las viudas. Entonces todo eso era en el templo y para hacer los recursos para eso, Dios dio un mandamiento. Ese mandamiento está en Levítico 27:30. Levítico 27:30 dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece a Dios y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Entonces esa porción entréguenla porque los sacerdotes necesitan que hacer su trabajo. Necesitan que hacer culto, necesitan que hacer sacrificio, necesitan que ayudar a los pobres. ¿Y cómo lo hacen? Con el 10% del pueblo de Israel. ¿Lo están viendo conmigo? Entonces antes de la ley, Abraham lo hizo. Llegó la ley y Dios hizo la instrucción mediante la ley de Cristo. Tienen que hacerlo. Es algo de importancia. Los pastores como yo muy a menudo usan Malaquías 3:10 para hablar del diezmo. ¿Cuántos han escuchado Malaquías 3:10? Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Me encanta esta última parte. Inténtenlo, pónganme a prueba. Esta palabra en Malaquías me transformó la vida cuando yo empecé a ser obediente a las cosas de Dios con mi dinero. Me dijo Dios: inténtalo, ponme a prueba y vas a ver lo que voy a hacer. Entonces, mucho impacto. Entonces era Abraham, en los mandamientos estaba el diezmo. El profeta Malaquías lo dice: háganlo, inténtenlo porque Dios es fiel. Entonces ahí va el hilo del diezmo, amén. Pero ahora quiero llegar a Jesús. Jesús mismo llega en el Nuevo Testamento y esa ley, esos mandatos ya estaban ahí, así que el pueblo de Israel estaba dando su diezmo, apoyaban al templo. Los líderes religiosos lo llevaron a tal extremo que apoyaban las cosas muy mínimas
en las cosas muy mínimas. Quizá tenían una hierba, tenían algo que usaban para cocinar y dían un diezmo de eso. Entonces Jesús dijo, pues está bueno que hagan eso, pero mire, hay cosas más importantes. Mire lo que dice Jesús en Mateo 23, hablando del diezmo. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo, ahí está, los líderes religiosos estaban dando diezmo, se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben, ahí está, es cierto, es bueno diezmar, deben diezmar, dice Jesús, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces, ¿por qué quería empezar por ahí? Porque ahí quería terminar. Este es un repaso breve, un resumen breve de lo que la palabra enseña sobre el diezmo. Si simplemente lo miramos así, Abraham lo hizo, la ley lo apoyó, los profetas lo inculcaban, Jesús les dijo, qué bueno, deben diezmar. Entonces, miramos esas escrituras en las palabras de Dios y podemos hacer un caso. Es bueno y es importante diezmar, amén. Se puede hacer ese caso simplemente con esas escrituras. Es bueno diezmar. ¿Y qué es el diezmo, hermanos? ¿Qué porcentaje es el diezmo? 10%. Entonces, mucha gente habla del diezmo y quedamos ahí. Ahora tienen que hacerlo porque dice la palabra de Dios y denle. Pero yo quería ir más allá, porque tratando de hablar de primicia, hablando de diezmo, hablando de dinero, quiero hablar de algo que como que me estorba, me ha fastidiado un poco en mí y en el pueblo de Dios. Hace varios meses, no sé si recuerdan, hicimos una serie juntos sobre el Sermón del Monte. ¿Cuántos se recuerdan del Sermón del Monte? La serie que hice hace varios, 3, 4 meses atrás, algo así. El Sermón del Monte es un sermón que hizo Cristo en Mateo 5, 6 y 7. Y en ese sermón, Cristo hace algo muy interesante cuando hablando de la ley o las reglas. Dice, han escuchado esto y les indica una ley, les indica un mandato, les indica una regla. Han escuchado esto, pero yo digo, ¿cuántos recuerdan esto? Yo digo esto. Entonces les dice, aquí está la ley, así la han entendido, pero yo digo, y luego decía algo más. Lo que sucedió en esa transacción es muy interesante. Da la ley y luego dice, pero yo digo, y como cuando dice algo uno pensaría que va a disminuir la ley o va a disminuir los requisitos. Pero lo que no hace eso Jesús. En vez de disminuirlo o hacerlo más fácil, lo amplifica, lo hace más difícil. Esta es la ley, pero yo digo esto. Y esto es más difícil todavía que la ley. Déjenme darle un ejemplo. En el Sermón del Monte dijo esto. Han escuchado que no deben de matar. ¿Cuántos recuerdan ese mandamiento? Han escuchado, dice Jesús, a él les va la ley, que no deben matar. Pero yo os digo, y en vez de disminuirla, pues lo pueden matar en cierta circunstancia, o que hicieron, que se lo merecían. No la disminuye, la amplifica. Dice, pero yo digo, el que tiene odio en su corazón para su hermano, el que tiene ira, es lo mismo que matar. Bárbaro. Pero yo pensaba que lo malo era matar. No, dice, no, el odio es la semilla, la ira es la semilla de matar a una persona. Así que ustedes dicen, la regla es no matar, bueno, no hay problema, pero él amplificó. Pero yo digo, es el corazón de ira. Lo hizo lo mismo con el adulterio. Dijo, han escuchado decir por ahí que no deben de cometer adulterio, la regla. ¿Me están siguiendo esta tarde? Pero yo os digo, en vez de disminuirla, pues hay ciertos casos en los cuales no hizo eso. Dijo, pero yo os digo, si miran con deseo al hombre o a una mujer, con lujuria quizá, eso es adulterio en el corazón. La aumentó, la hizo más difícil. No nomás se trata de no cometerlo, se trata de lo que están mirando y lo que están deseando en su corazón. Entonces Jesús tiene esa habilidad de tomar una regla y en vez de disminuirla o hacerla más fácil o bajarle los requisitos, la amplifica y nos revela lo que estaba tratando de decir mediante la regla. ¿Tiene sentido eso? Ahora, ese mismo pensamiento,
Es lo que quiero hablar esta tarde. Esa misma idea de que tenemos una regla y en el Nuevo Testamento se amplifica. Lo podemos aplicar al diezmo. Ustedes han escuchado, y yo lo dije hace un momento en el Antiguo Testamento, que dice que tenemos que diezmar a la casa de Dios o a Dios mismo. Entregarle lo que le pertenece a Él. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Yo os digo, esto no es Jesús, este es el pastor David. Ahora yo os digo, si la amplificamos, ¿qué quiere decir eso? En vez de disminuirla, pues 10% dice el Antiguo Testamento, pero pastor, eso es el Antiguo Testamento. Hoy en día quizá un por ciento es suficiente, o quizá con temas de economía, es que mi situación es muy difícil. No la voy a disminuir, la voy a amplificar. En el Nuevo Testamento no habla del diezmo. El versículo que les di hace un momento de Jesús es casi una de las únicas veces que se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? El Nuevo Testamento no pone un letrero que dice 10%, 10%, 10%. No lo hace. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento hace la misma cosa que estoy hablando. Lo amplifica. No te dice 10, te dice, yo os digo que mi pueblo debe ser un pueblo generoso. No se trata del 10, se trata de generosidad. A ver, vamos a unos versículos para darle un poco de más saborcito a esto. Vayan conmigo a 2 Corintios 9. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios mediante el apóstol Pablo, dice, recuerden lo siguiente, hermano mío, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha ¿qué? Pequeña. Pero el que siembra abundantemente, no dice el que siembra 10%, dice el que siembra abundantemente, ¿qué va a hacer? Va a tener obtendrá una cosecha abundante. Pero mire, versículo 7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Mire como ni dice 10%. Usted tiene que decidir. ¿Ve la diferencia? No está dando una prescripción, solo 10. No dice, no. Mire lo que está sucediendo. Tienen que llegar semilla abundante. Y cada persona tiene que saber cuánto es eso. Y no den de mala gana, ni bajo presión del pastor David. Como les dije, no va a haber ofrenda, no se preocupe. No levantamos los botes ni nada, no hay nada, nomás estoy enseñando esta tarde. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Un ejemplo más y luego les voy a dar un punto, ¿ok? Vayan conmigo a Lucas 21. Lucas 21. Jesús mismo con sus discípulos, mira lo que dice la palabra de Dios, mientras Jesús estaba en el templo. Así que Jesús estaba con sus discípulos, con sus amigos en el templo, observando a la gente. Observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Entonces Jesús mirando, pasaba una persona rica y le dejaba caer el 20, ¿verdad? Vámonos, el dinero en la ofrenda. Y Jesús nomás observando. Y la persona rica pasaba y dejaba dinero. Y dejaba su ofrenda. Y Jesús observando. Mira lo que dice la palabra de Dios. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. 2 pesos, hermano mío. No mucho. Yo me imagino Jesús le hizo a sus discípulos, ¿miraste? Pon atención. Presta atención a lo que está pasando aquí. Dice la palabra, les digo la verdad, dijo Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Entonces Jesús sentado mirando el templo, pasaban los ricos, dían su dinero, su ofrenda, observando, pasó la viuda, la pobre viuda dio 2 pesitos y Jesús dijo, mira, esta mujer acaba de dar más que todos los demás. ¿Dio 10% la hermana, la viuda? ¿Qué dio? Lo dio con sacrificio. Más allá de un número, de un porcentaje, lo dio con generosidad. Y Cristo lo miró y dijo, ese. Mucha gente me dice, en el Nuevo Testamento, hermano mío, no existe el 10%, no lo vemos mucho. Es cierto, hermano, no lo miramos mucho, pero eso no son buenas noticias para los agarrados. Esa es mala noticia. Porque en el Nuevo Testamento no miramos el número 10, lo que miramos es un pueblo generoso en abundancia.
más de simplemente 10. ¿Qué quiero transmitir? Ahí les va el punto número 1. En la Biblia y a través del Evangelio miramos algo muy interesante. Miramos la progresión de la ley a la generosidad. De la ley a la generosidad. No solamente en temas de dinero, en todo. Mucha gente cuando llega a las cosas de Dios simplemente quiere saber qué es lo que tengo que hacer. Dime la ley, dime la regla para que Cristo esté contento conmigo. Y a través de los años empieza a madurar la persona y se empieza a vivir una manera distinta. No se trata simplemente de lo más básico, crecen y se hacen personas generosas. ¿Tiene sentido eso? Mucha gente dice, pues yo no mato a nadie, pastor. Pero si uno crece, se empieza a entender que se trata de la ira, no del no matar. Entonces empieza a ser generoso con su amor, más allá de nomás una regla. Pues yo no he matado a nadie, pastor, así que yo estoy bien. No se trata de eso. Por ahí empezamos, por ahí entramos con las reglas, pero a través del tiempo tiene que transformar uno de ley a ser generosos. ¿Tiene sentido eso, hermano mío, esta tarde? ¿Me están siguiendo? Deme un sí o yo, o ouch o algo. Algo, dígame algo, porque no sé, se miran medio serios. Yo sé que ese es el tema, quizá. Pero, ¿por qué es importante entender eso? Porque estamos progresando de la ley a la generosidad. No se trata simplemente del 10%, se trata de la actitud que Dios quiere tener en su pueblo. Lo entendemos con nuestros niños. ¿Cuántos tienen niños? Jóvenes quizá en la casa, en el hogar. Vamos a orar específicamente por estos hermanos, porque necesitan la mano de Dios en su vida. Entonces, si tienen jóvenes, ¿cuántos les dan, en inglés se dicen chores, no sé cómo se dice en español, responsabilidades en el hogar? ¿Cuántos le dan responsabilidades a sus jóvenes? Limpiar afuera, tirar la basura, lavar los trastes, algo así. Yo cuando yo tengo tres niñas, es mi esposa, 3 niñas y yo y mi hijo, entonces somos 6. Muchas veces llegamos a la casa y después de un servicio, después del trabajo, y están las vasijas amontonadas ahí en la cocina. Ay, cómo me cae mal eso a mí. No, hombre, nomás miro así. Miro una mosca. Y digo, ay, no quiero lavar trastes. Pues somos 6. Alguien lave los trastes, por favor. Y no, es que yo lo lavé la semana pasada, es que yo lo lavé ayer. No, ¿saben qué? Vamos a hacer una regla, vamos a hacer un schedule, vamos a hacer para que cada quien se turne. Tú primero, luego yo, y luego tú, y luego tú. Y hacemos como un schedule para que cada quien haga su chore, no sé cómo se dice en español. Su responsabilidad. Y luego llega la noche que preparamos espagueti o algo. El embarradero de la espagueti, ¿no? Todo embarrar los platos y todos los platos a la cocina. ¿A quién le toca? ¿Qué dicen? No, pues no fui yo, tú no lo hiciste, cambiamos yo y tú, y se empiezan a mover y nadie quiere hacer nada. Amén. Le toca a la mamá como siempre, ¿verdad? Pobrecita la mamá. Y oye, ¿cómo me fastidia con los muchachos cuando hacen eso? Pero ahora como padres vamos a tomar una pausa y vamos a tomar unos pasos para atrás aquí en este momento. Okay, les damos sus responsabilidades de tirar basura, de limpiar los trastes, de lavar los trastes, de recoger la ropa. Okay, todas esas responsabilidades son importantes. Toma un paso hacia atrás. Como padres, ¿por qué les pedimos que hagan eso? ¿Se trata simplemente del acto de hacerlo? ¿O estamos tratando de instruirlos en algo? ¿De qué se trata todo esto? ¿Que ellos crezcan en qué? Responsabilidad, entendimiento, que sean un poco más serviles, amén. Entonces nosotros mediante estas reglas, estas schedules, estas responsabilidades, no se trata de la responsabilidad, se trata de instruirlos, que crezcan y que maduren en su responsabilidad. ¿Tiene sentido eso? La misma cosa se aplica a la ley de Dios. El 10% es una regla que fue diseñada para instruir y formar un pueblo, no para que simplemente sea una regla que tengamos que alcanzar. Ese 10% es una manera en la cual Dios nos está diciendo, mi hijo, hija mía, no se trata de lavar los trastes, te quiero ser una persona servil. Hijo o hija mía, no se trata de un porcentaje de tu dinero. Te quiero hacer una persona generosa. ¿Ven la diferencia? Pero cuando el cristiano se enfoca completamente en la cantidad,
Y la regla, pasamos por alto la cosa más importante, la lección que Dios nos quiere transmitir. Yo soy un Dios generoso. Así que yo quiero un pueblo. Dios no diezmó su vida, no dio su vida para 10% de la gente. Dios dio su sangre para cualquiera persona que crea en Él. Generoso, abundantemente. Entonces, como pueblo de Dios, pues yo te voy a dar lo mínimo. Muy apenas te voy a dar mi 10%, muy apenas te voy a dar una ofrenda. ¿Es justo? Eso es lo que perdimos, hermanos. Eso es lo que pasamos por alto. Esto no se trata del dinero. Se trata de generosidad. No se trata de reglas. Por eso les dije, quería empezar por el diezmo, porque tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús dice, sean generosos. Más allá de lo más mínimo. Quiero un pueblo que me ame, que refleje mi amor al mundo. Y eso quiere decir un pueblo generoso. ¿Tiene sentido? No se trata de simplemente lavar los trastes. O simplemente dar la ofrenda así, bien pescado. Tómalo, pastor. Ten. Muy apenas, muy agarradones, ¿no? De eso no se trata. ¿Pero ¿y por qué lo platicamos, hermano? Es que quiero ser transparente. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque qué interesante que un pueblo que proclama a un Dios generoso y que da en abundancia sea un pueblo, si me disculpa, que sea tan agarrado. Amén. Tan agarrados. No, lo mío es lo mío. Yo me lo gané. ¿Quién te dio tu aire para respirar? ¿Quién te dio tu existir? ¿Tú? No, pues ¿cómo? Pero por eso les digo, es como un poco de peso, es una carga pastoral, que yo miro a un pueblo que ha recibido en abundancia de Cristo, pero que si no tenemos mucho cuidado, nos enfocamos en las cosas más inimportantes. Nos hacemos muy agarrados, muy codiciosos. No sé. Y por eso le quiero hablar. Amén. Así que, pastor, pues gloria a Dios, gracias por la regañada. Bueno, pues gracias, pues, ¿qué más están aquí? Gracias por la regañada. Ahora, pues bueno, ¿qué se puede hacer? Si no se trata del 10%, pastor, ¿qué se puede? Okay, el 10% es un buen inicio, es algo que se ha visto bíblicamente, es importante. Pero si no se trata simplemente de lo más, ¿cómo decimos en inglés? The bare minimum, lo más mínimo. Se trata de abundancia. Entonces, ¿qué podemos hacer, pastor? Pues vamos a hablar de eso. Les quiero dar algo práctico. No quiero que nomás se vayan regañados. Quiero darle algo práctico. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida para encaminar esto, ¿verdad? Para desarrollar este llamado a generosidad? Vayan conmigo a Génesis 4. Voy a regresar al inicio. Hay un método de estudio bíblico que yo no lo uso tanto, pero lo he escuchado, que se llama la ley de la primera mención. Si usted está estudiando su palabra y de repente mira una palabra que no entiende o dice, pues, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir este pensamiento? Y está tratando de aprender. Teólogos dicen que una manera en la cual podemos crecer en nuestro entendimiento es aplicar la ley de primera mención. ¿Qué quiere decir? Si esta palabra no la entienden, encuéntrenla en la primera vez que ocurrió en la Biblia. Lo hice hace un momento con el diezmo. Les dije, en Abraham, ¿lo miraron? Antes de que empezamos a hablar de Moisés, Abraham dio el diezmo en Génesis. Entonces regresamos al inicio, la primera mención. Ahora le voy a hacer la misma cosa con la ofrenda, con una ofrenda a Dios. Vamos a regresar a la primera vez en la cual la palabra ofrenda se va a usar. ¿Quién fue la primera persona que le dio una ofrenda a Dios? Ahí está. Entonces vamos a regresar ahí. Muy bíblico los hermanos, gloria. Gloria a Dios. Génesis 4. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor. Ahí está. Antes de ellos, Adán y Eva no dieron ofrendas, estaban con Cristo en el Edén. Tuvieron hijos, la primera generación de creación. En ese momento empezaron a dar ofrenda a Dios. Qué interesante, ¿no? En el inicio. Entonces Caín le trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de lo primogénito de sus ovejas
y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Cuántos saben lo que sucede después de esto? Caín, ¿qué hace? Mata a Abel. ¿Por qué? ¿Por una ofrenda? ¿Qué podemos aprender de esto? Ok, Dios, vayan conmigo. Dios mismo recibe desde la primera generación después de Adán y Eva ofrendas. Una llega a Él y la mira con agrado. La segunda llega a Él y no la mira de igual manera. La rechaza. ¿Cuál fue la diferencia? Su corazón. Podemos empezar ahí. Ahorita les doy un poco algo más práctico. Claro que sí, es el corazón. Su intención, su corazón. Pero para ser más prácticos todavía, vayan conmigo de nuevo al versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Primogénito. ¿Otra palabra? Primicias. ¿Qué quiere decir eso? Muchos teólogos dicen creen que Caín tenía su cosecha, su fruta, lo que había agarrado de la tierra, y tomó de eso y le dio a Dios. Abel no hizo eso. Abel no nomás miró a las ovejas y dijo, pues cualquiera, la que me sobre. Eso predica, hermano. Hay mucha gente que nomás le da a Dios lo que le... Come on, ¿verdad? Pues no, es que no tengo lo que me... Ahí te va. No. Abel miró a sus ovejas, a su grey. Esta es la mejor. Y esto es lo que le voy a ofrecer a Dios. Entonces, él llevó el mejorcito, la mejorcita de su cosecha. Caín llevó lo que nomás acumuló y se lo dio. Y Dios volteó con Abel. Hace un momento lo dije, los líderes religiosos, los ricos dejaban su ofrenda y la viuda venía de aquí, venía de primicia, de sacrificio. ¿Qué podemos aplicar? Okay. Esto es algo práctico para cada persona que está aquí esta tarde. Y quiero que lo tome porque es algo importante. No nomás predico para predicar, hermano mío. No nomás estoy acá para pasar el tiempo. Quiero que tome si es una área en la cual estamos trabajando, esa área de dinero. Ya sé que no es fácil. Se entiende. Todos tenemos nuestros gastos, todos tenemos nuestras cosas, lo entiendo. Si es algo que Dios está trabajando, ¿qué podemos hacer si no se trata simplemente del porcentaje? Punto número 2, y es mi último punto. Recuerde esto, nosotros somos segundo, Dios es primero. Nuestros asuntos, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras inversiones, sea lo que sea, es segundo. Dios es. Ese simple hecho, si lo aplicamos, es agradable hacia Dios. Si lo aplicamos, si lo ponemos a Él primero, no importa la cantidad, pero si lo ponemos a Él primero, va a mirar a nuestra ofrenda con gusto, le va a agradar. ¿Por qué? Porque lo hicimos después del primer servicio. Ya tengo 2 semanas hablando de esto. Y pensaba que me iban a bajar a gritos. ¡Bú! Bájenlo. Hablando de dinero, ¿no? Ya tengo 2 semanas y varios servicios me dicen la misma cosa. No me gusta escuchar de esto. No quería que hablaras de esto, pero lo necesitaba. Y alguien más me ha dicho, no sé dónde empezar, pero lo que yo voy a hacer es que voy a empezar con lo que puedo dar y lo voy a hacer primero. Es importante. En el servicio de inglés les decía a los hermanos, no sé si hay alguien aquí esta tarde que yo les digo 10% de su ingreso debe ser al Señor. No sé si hay gente aquí esta tarde que si usted se aplica esa palabra y da el 10%, si somos honestos, Dios lo ha bendecido de tal manera que el 10% no es nada. Ya tenemos 2 servicios, 3 servicios, lo puedo decir con confianza. Hay gente en esta casa de Dios que si le dan 10% de lo que Dios les ha dado, no es mucho. No es nada, porque Dios los ha bendecido en abundancia. Entonces a esa persona que va a dar 10%,
Mi reto era, no se trata del 10, se trata de ser generoso. Y para esa persona el 10% quizá va más allá, ¿no? Porque tienen más. Dios les ha otorgado. En vez de nomás acumularlo y esconderlo para el futuro, deben de ¿qué? Usarlo, ¿no? Para esa persona el 10% es muy poco. Quizá Dios lo va a llamar a dar, porque no se trata de la cantidad, se trata de Él. A la persona que está del otro lado de la página, que el 10% no es que es mucho. Gloria a Dios, pastor, que ahora me estás hablando a mí. Gloria a Dios, aquí estoy. El 10% no, hombre, es mucho. Estoy batallando, no me ven. El 10% es bastante, pastor. Lo que está pidiendo está pesado, ok. El 10% quizá, vamos a regresar al ejemplo. Si la persona que tiene en abundancia, el 10% le va a quedar chico. Quizá va a llegar el tiempo que tienen que dar más. La persona que no tiene casi nada, el 10% le va a quedar grande. La viuda no dio 10%, pero lo que le quedó grande. Lo que se trata es que no se trata de la cantidad, se trata de la generosidad. Entonces, si usted está aquí esta tarde y dice 10% pastor es mucho y ni puedo pensar cómo voy a llegar ahí. Ok, vamos a empezar con algo más básico. ¿En qué manera usted puede ser generoso hacia Dios? ¿Y en qué manera podemos dar prioridad a Dios? Esto me pasó a mí. Yo empecé, a mí siempre me gusta compartir las historias, ¿verdad? Mis experiencias. Yo empecé a diezmar porque yo de puro miedo. Porque, oye, no, a mí me entró el temor de Dios. Yo pensaba que yo quería apacentar la ira de Dios. Porque yo tenía un hermano muy lindo, un hermano pastor que me llevó a los pies de Jesús. Un hermano muy lindo. El hermano que me estaba pastoreando cuando era joven me aplicó esta palabra una vez y me dice, mijo, tú tienes 10 manzanas. Y cuando Dios te da 10 manzanas, tú tienes que darle a Dios una manzana porque esa le pertenece a Dios. Y dije, ok, y si no se la das, se te van a pudrir las otras 9. El pastor, ay, bárbaro. Yo no quiero manzanas podridas. Toma tu manzana, Dios. Se la di nomás a fuerza, de puro miedo. Pero miren lo que pasó. Yo se lo di de puro miedo, casi forzado, ¿verdad? Como dice, no lo hagan por presión. Lo hice de puro miedo. Pero miren lo que hice. Agarraba mis manzanas y pagaba todas mis cosas. Y luego al terminar, aquí está tu manzanita, está media pudrida, pero pues ahí te va. Entonces Dios empezó a trabajar con mi vida. Es bueno que diezmes, pero cambia el orden. Esa manzanita no es mucho, pero ponla primero. ¿Cómo se ve eso, hermano mío? Se ve muy sencillo. Cuando llegue el dinero, y les recuerdo, no estoy levantando ofrenda. No tenga temor. Cuando llegue el dinero, en vez de hacer esto, voy a pagar esto y esto. Ok, ten. En vez de hacer eso, voltéalo. Llega el dinero. No estoy hablando de 10%. No importa la cantidad, hermano mío. No importa. De eso no se trata. No somos cristianos que vamos a madurar a seguir simplemente las reglas. Primero. Y luego. Ten. Y muy interesante, la palabra de Dios dice, si hacemos eso, si lo probamos, Dios es fiel. Él nos cubre. Yo conocí a un hermano en esa misma iglesia que dio su ofrenda. Ese hermano muy interesante. Cada vez que dio su ofrenda, iba al banco. Si iba a dar $20 o algo y los tenía sueltos ahí, un 5, un 10 o unos dólares, monedas, no sé yo. Iba al banco con su dinero y lo entregaba en el banco y les decía, ahora son $20, dame el billete más nuevo que tienes. O quizá lo sacaba de la cuenta bancaria, necesito que sacar $20, el más nuevo que tienes. Y me imagino a la gente que está ahí, pues esta está loca, son $20, no es nada. Todos son iguales. Este tiene carta, no se preocupen nada más. No, yo quiero el más nuevo, el mejorcito que tienes ahí, a ver, enséñamelo, ese. ¿Por qué? Porque quería llegar al templo ella con su... Suena un poco ridículo, ¿no? Pero hay una sabiduría en esto, hermano. Quería darle a Dios su mejor.
Para mí en lo práctico, yo creo que voy a terminar, en lo práctico para mí, yo uso la aplicación Church Center, siempre la mencionamos aquí. La aplicación Church Center es la que usamos para dar datos de grupos, para registraciones, cosas así. Ahí también damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dios me empezó a enseñar a mí que para mí, no iba al banco para agarrar un billete nuevecito. Para mí era que cuando entrara el dinero, de repente me caía un depósito del trabajo o algo así. Llegaba el dinero, lo miraba, agarraba mi teléfono en la aplicación Church Center, hacía la matemática e inmediatamente salía. No lo depositaba y hacía mis cálculos, pues es que esto, y luego Dios. Me empezó a enseñar Dios, dice, no, cuando entre, sácalo. Y no se trata de la cantidad. Dios ha honrado cuando uno se reta y trata de caminar en primicia, no en lo que sobra. ¿Tiene sentido eso? Un versículo más, Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo que sobra, con la propina. ¿No? ¿A que no? Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Me gusta recordarle a la iglesia, no hagan el versículo 9 simplemente porque quieren el 10. ¿Tiene sentido eso? No hagan el 9, sus primicias, porque Dios me va a dar esto. No lo hagan así. Dios no es una inversión. No es un método de ganar dinero. Dios es rey. Entonces lo hacemos no porque queremos quitarle algo a Él, lo hacemos porque Él se lo merece todo. Y lo que resulte después de eso, Él se encargará. Amén. Honra a Dios con sus riquezas y con los primeros frutos de sus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Para terminar, una pregunta, no tienen que contestarla, pero de eso se trata hoy, porque a mí me gusta enseñar, me gusta platicar la palabra de Dios. De eso se trata. Una pregunta, ¿qué tan generosos han sido hacia las cosas de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Para que la piensen, para que oren sobre ello, qué tan generosos y lo que sí han dado, de qué manera lo han dado. O la han dado con alegría. Sea lo que sea, es mi billetito de $20, pero lo doy con alegría en el nombre de Jesús. Amén. Les animo, hermano mío, no se trata tanto del porcentaje, no se trata tanto de yo levantar una ofrenda, no se trata de yo tratar de quitarle a usted algo, se trata de tener el dinero en el lugar correcto en nuestro corazón, adecuado. Se trata de tener prioridad en las cosas de Dios y lo demás será añadido. Busquen primero el reino de Cristo y su justicia y lo demás será. Dios me los bendiga una vez. Inclinen su rostro conmigo, vamos a orar por la palabra. Te damos gracias una vez más, Padre, por tu palabra esta tarde. Te damos gracias que quizás es un tema un poco difícil de platicar, pero a la vez, Padre Santo, te damos gracias que tu instrucción viene a la vida de tus creyentes. Ha sido claro, Padre Santo, tú eres un Dios de abundancia y de generosidad, así que tú quieres un pueblo que refleje generosidad y abundancia. Perdónanos, Padre, si quizá lo hemos hecho simplemente de reglas o lo hemos hecho quizás simplemente de pura de mala cara, de ser no generosos, de ser agarrados, de quizás ser un poco envidiosos, codiciosos, Padre. Perdónanos si hemos fallado en esta área, Padre, pero gracias porque esta tarde nos estás dando instrucción y dirección para cada persona aquí reunida. Padre Santo, fortalécenos, Padre, para hacer activa esta palabra, para poder encaminarla, hacer esos ajustes, sabiendo que esta tarde y a través de nuestra vida no se va a tratar de simplemente las cantidades que le estamos dando a Dios, sino se va a tratar del corazón que le hemos dado a Dios, que se refleja en nuestro dar. Te damos gracias una vez más, Padre, por tu instrucción. Te adoramos y te glorificamos. Con ojos cerrados y rostro inclinado, si hay alguien aquí esta tarde, antes de terminar, que no tiene a Cristo en su corazón esta tarde, que no camina con Él, no lo ha invitado a su vida personalmente como Rey y Salvador, o quizá que usted está aquí esta tarde y alguna vez tuvo una relación con Cristo, pero a través de los años se ha apartado de Él,
y en este momento no tiene esa relación íntima con Dios, está viviendo apartado de las cosas de Dios, pero siente la necesidad de volver de nuevo. Si usted está aquí esta tarde y quiere hacer esa decisión, recibir o invitar a Cristo por primera vez o renovar esos votos con Él, si quiere hacerlo, yo quiero unirme con usted en oración. Ahí donde esté sentado puede levantar su mano conmigo para yo orar por usted. ¿Alguien aquí esta tarde que quiere hacer esa invitación a Dios o quiere renovar esos votos? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Un momento más, ¿habrá alguien esta tarde para yo orar con usted? Qué fiel es Dios. Muchas gracias, Padre Santo. Así que te damos gracias una vez más, Padre, por tu palabra. Te damos gracias que este pueblo es un pueblo que está buscando más y más de ti, y te pedimos que en tu fidelidad sigas transformándonos mediante tu palabra y tu Espíritu Santo. Te honramos, te amamos, te glorificamos, y en el nombre amado de Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios esta tarde, hermano mío. ¿Qué tan fiel es Dios? Amén. Dios nos los bendiga.